Hace unos días estaba pensando en algo y me hice una pregunta a mí mismo y me dije, bueno, ¿y cómo creará Dios las cosas? ¿Verdad? Cuando uno ora y le pide algo a Dios, ¿cómo será esa reacción de Dios que permite que nosotros veamos materializado lo que Él hace? Y entonces pensé que tal vez Dios, cuando oye una oración, simplemente hace un chasquido de los dedos y como que se responde, o tal vez Dios mueve la mano y dice, bueno, hagamos, o simplemente Dios lo piensa y se hace. Pero la Biblia me confrontó y la Biblia nos enseña claramente que cuando Dios quiere crear algo, Dios habla. Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué hizo Dios? Habló, diga conmigo, habló. Génesis 1:24-26 dice, entonces dijo Dios, habló, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Porque algunas veces pensamos que cuando Dios fue a crear las especies, se tomó el tiempo y cogió el polvito de la tierra, hizo barro, tal. Pero en realidad lo que Dios hizo fue hablar. Dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. O sea que nosotros somos producto ¿de qué? De la palabra de Dios. Mírale, dígale, tú eres producto de la palabra de Dios. Dios habló y a través de ese encuentro entre papá y mamá nacimos nosotros. Pero Dios lo habló. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la palabra todo lo que vemos fue hecho. Juan 1:1-3 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Diga conmigo, todo fue hecho por medio de la palabra. Ahora, ¿qué nos permite entender estos pasajes? Dos cosas. Lo primero, que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo habla. Que cuando Dios quiere crear algo, Él lo anuncia. Eso es lo primero que debo entender de estos pasajes. Lo segundo, e igual de importante, cuando Dios anuncia algo, cuando Dios crea algo, Dios a través de lo que habla desata poder para que eso que habló pueda ser creado. Amén. Voy a repetirlo porque veo algunos como así todavía pensando, están así en la posición del pensador. Voy a volverlo a repetir. Cuando Dios habla algo, cuando Dios pronuncia algo, cuando Dios anuncia algo, lo que habla, lo que dijo, desata poder para que eso que dijo se haga. Cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, cuando Dios anuncia algo en tu vida, eso que Él anunció, eso que Él proclamó, eso que Él habló, desata poder para que lo que Él habló sobre tu vida pueda ser hecho. Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con algo muy particular. Jeremías, el profeta Jeremías dijo, Dios tiene para cada uno de nosotros planes de bien y no de mal. Planes que tienen futuro. Diga conmigo, mis planes tienen futuro. Ahora, ¿qué hace Dios cuando tiene un plan? Lo habla, lo declara. Y cuando Dios declara el plan, o cuando Dios habla los planes que tiene para nosotros, lo que habló desata poder para que ese plan que habló sobre nuestra vida se haga realidad. Voy a volverlo a repetir porque lo veo a usted asombrado, usted está tan impresionado. Dios tiene planes. ¿Qué clase de planes tiene Dios? Pero hay unos que no creen que tienen planes de bien. ¿Qué clase de planes tiene Dios para ti? Bien. ¿Planes de qué? Bien. De bien. ¿Que tienen qué? Futuro. Futuro y esperanza. Ese plan que Dios ya declaró, ese plan que Dios tiene para ti, lo está hablando. En este momento Dios está hablando, parte de su plan te lo está hablando. Y eso que Él habla desata poder para que eso que Él habló
se haga realidad en tu vida. De eso se trata esta mañana. Lo que Dios habla para una temporada de tu vida es lo que nosotros conocemos como la palabra profética. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy, el poder de la palabra profética. Cuando Dios habla una palabra a nuestra vida, esa palabra que habló tiene el poder suficiente para desatar lo que Dios quiere que se haga. Cada uno de nosotros, yo he aprendido en mi andar con Dios que cada uno de nosotros vive temporadas. Esas temporadas son las que nos van a permitir llegar a la temporada final. La temporada final es cuando hemos cumplido el plan y el propósito de Dios. Para que nosotros podamos vivir una temporada, nosotros deberíamos tener una palabra profética. La iglesia va a entrar en una nueva temporada y por eso la iglesia ahora para el año 2018 tiene una nueva palabra. ¿Cuál es la palabra profética para el 2018? La palabra específica para lo que vamos a vivir, Romanos 8:37, fue la palabra que Dios nos dio para la iglesia en el 2018. Y esa palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora, cuando usted escucha la palabra somos más que vencedores, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es lo que le habla esa palabra cuando usted escucha en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿Qué le habla? Triunfo. ¿Le habla de qué? De victoria. Pero cuando yo escucho la palabra más que vencedores, significa que no importa lo que atraviese, voy a ser un ¿qué? Un vencedor. Si tengo que enfrentar dificultades, al final voy a ser ¿qué? Vencedor. También la palabra vencedor me habla de batalla, de guerra, de disputa. O sea, va a ser un año de guerra, pero al final vamos a ser ¿qué? Vencedores. Pero así, de la misma manera como la iglesia tiene una palabra que nos cobija a nosotros, cada uno de nosotros de manera individual va a atravesar una temporada. Ahora, hemos buscado esa palabra porque nuestra responsabilidad es buscar la palabra que va a determinar la temporada. Si yo no busco una palabra profética para mi temporada, el poder de Dios que se ha establecido a través de esa palabra no se va a poder desatar porque no estoy buscando la palabra. Dios tiene una palabra específica. Mira el de lado y dile, Dios tiene una palabra específica para ti en esta temporada. Y hace unos días yo entendí que la palabra específica para mi temporada, para mi tiempo es tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. En esa dice, amado, yo deseo que seas prosperado. O sea, Dios me quiere empujar, Dios me quiere llevar al triunfo, al éxito. Esa es mi palabra. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra profética que viene de parte de Dios tiene el poder suficiente y el poder necesario para lograr que lo que Dios habló sea creado en tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni cosas que han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Pero nosotros somos responsables de buscar esa palabra. Así que mira el de al lado y dígale, mi primera responsabilidad es buscar la palabra. Algo que debo entender, antes de que sucedan las cosas, Dios ya habló la palabra. ¿Y sabe por qué ya Dios habló una palabra para ti, para mí? Porque Dios vive en un eterno presente. Y porque Dios dijo, los planes que yo tengo para ti son planes que se van a cumplir. Porque todas las palabras que salen de la boca de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Entonces Dios ya habló la palabra. La palabra tuya de esta temporada ya Dios la habló. La palabra mía de esta temporada Dios ya la habló porque Dios ya vivió mi futuro. Porque Él ya vio a través de su eterno presente lo que yo voy a vivir. Lo que yo necesito para que lo que Él habló pueda ser una realidad en mi vida. La palabra profética es la que libera el poder de Dios para que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Entonces, mi primera responsabilidad es buscar la palabra profética. Eso es lo primero que yo debo hacer. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa palabra? Porque si mi primera responsabilidad es buscar la palabra de Dios, ¿cómo la puedo hallar? Y la Biblia me enseña una sola manera, y a través de mi vida personal y de mi experiencia le puedo decir que solo hay una forma para encontrar la palabra profética, y es a través de la oración. Solo orando, clamando a Dios, Dios nos va a responder. Él dijo en Jeremías también, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué cosas nos va a enseñar a través de ese clamor? Cosas grandes y ocultas que uno no conoce. Es a través de la oración. Entonces, ¿usted quiere conocer la palabra profética de Dios para su año, el que viene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
¿Qué tiene que hacer usted? Orar. Mírale, dígale, ponte a orar. Y como veíamos hace una semana, Dios siempre responde. Dios siempre responde. Y yo creo, como dice primera de Juan 5:14, que nosotros estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere mostrarnos a nosotros los planes que tiene para cada uno. Así que Él nos va a responder. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos responde? ¿Cómo puedo estar yo atento a esa respuesta de mi oración, de mi petición, a través de la cual le estoy diciendo a Dios, dame una palabra profética para mi año o para mi temporada? Dios te puede responder de varias maneras. La primera, a través de una palabra rema en la palabra de Dios. Una palabra rema es una palabra que viene a nuestra vida y que cobra vida, vigor en nuestro corazón cuando la leemos. Es como si la palabra de Dios saltara y se volviera una palabra tridimensional. Cuando uno la está leyendo y uno dice, esto como que es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto es mío. ¿Sí le ha pasado alguna vez? Eso es una palabra rema. En mi caso, en muchas temporadas de mi vida, Dios me ha dado palabras específicas. Hace un par de años, Dios me dio Deuteronomio 11 como palabra rema de mi año. Y en Deuteronomio 11, la Biblia dice que Dios promete al pueblo acompañarlo de principio a fin. Dios promete en ese pasaje, a través de ese pasaje que fue dado por Moisés, que Dios va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y que Dios siempre va a estar con nosotros dándonos bendición. Entonces yo tomé esa palabra rema ahí en Deuteronomio 11 como una palabra para mi destino de ese tiempo, para mi temporada. Y ese año puedo testificar que Dios cumplió todo lo que dijo, porque a través de lo que habló se desató poder para que eso que fue hablado fuera creado y hecho una realidad en mi vida. Pero no solamente Dios nos puede hablar a través de una palabra rema, hay más formas, y otra forma es a través de el despertar un sentir fuerte en nuestro corazón. Y muchas veces empieza a inquietarnos porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Ahora, eso es algo bíblico y yo lo he podido experimentar en mi vida. Ahora, cuando uno va a ser pastor, en ninguna parte en la Biblia dice, y tú, Bernardo, serás llamado pastor. Simplemente Dios despertó esa pasión. Yo amaba lo que hacía. Yo amaba mi trabajo. Era feliz en mi trabajo. Me sentía un hombre realizado profesionalmente. Pero un día, después de orar, después de una administración especial, Dios despertó algo que estaba dormido en mí. Y empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y me pasó lo que le pasó al profeta Jeremías. Jeremías dijo, hay algo dentro de mí, hay un fuego dentro de mí que aunque yo lo quiera retener, me obliga a hablar tu palabra. Y lo mismo pasó en mi vida. Algo empezó a encenderse, un fuego inexplicable, un fuego que no se puede medir en ninguna parte, y empezó a apagar el amor por lo que yo hacía, el amor por mi carrera, el amor por mi profesión. Murió y empezó y se despertó y sentí y entendí que era la voz de Dios hablándome proféticamente de lo que Él quería hacer en mi vida. Ahora, eso también no solamente me ha pasado a mí. La Biblia nos muestra un caso de un profeta llamado Samuel que sintió la voz de Dios. Primera de Samuel 9:15 dice, un día antes de que llegara Saúl, el Señor le había revelado al oído a Samuel diciendo, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Qué bendición que uno pueda tener la oportunidad de escuchar audiblemente a Dios. Yo desafortunadamente, y a pesar de que lo he pedido, Dios no me ha hablado a mí audiblemente. Yo nunca he oído a Dios audiblemente, pero sí lo he sentido fuerte en mi corazón. Y si tú tienes la oportunidad o tienes la bendición de escuchar a Dios audiblemente, magnífico. Pero si eres como yo, de la multitud de que no podemos oír todavía la voz de Dios, Dios va a despertar en ti sentires en tu corazón. Y esa es una forma a través de la cual Dios manifiesta una palabra profética que va a determinar tu destino en una temporada específica. Pero no solamente Dios despierta el sentir en el corazón o nos da una palabra rema. Hay una tercera forma, los sueños y las visiones. La Biblia dice en el libro de Joel y está confirmado en el libro de Hechos capítulo 2, que en los tiempos finales el Espíritu Santo se derramará y permitirá que la gente tenga sueños y visiones. Dios habla a través de los sueños y de las visiones y es una realidad. Es verdadero, es certero, es genuino. Y la Biblia nos muestra que hubo un joven que tuvo un sueño. Génesis 37, 5 al 7. Dice que José tuvo un sueño
y se lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Pero centrémonos en el sueño. Dice, luego dijo, por favor escuchen lo que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? A través de un sueño Dios estaba despertando una palabra que iba a marcar el destino de José. Era una palabra profética. Y José lo que estaba recibiendo era eso. Y hubo una confirmación y tuvo un segundo sueño en donde José recibía ese llamado de parte de Dios a ser el líder de su familia. Ahora la pregunta es, ¿se cumplió el sueño o no se cumplió el sueño? Se cumplió, porque era una palabra profética y determinó el destino de José. Pero hay otra forma a través de la cual Dios puede hablarnos y respondernos a la oración de pedir una palabra profética, y es la voz profética. La voz profética es cuando alguien usado por Dios nos habla la palabra profética o nos revela la palabra profética. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciéndole, ojo, en ese momento Saúl no sabía de su destino. Saúl no tenía ni idea. Él lo único que tenía en mente era recuperar los burros, los asnos que se le habían perdido a su papá. Él solamente quería seguir siendo un hijo de papi y de mami. Ese era su deseo y ese era su destino y ese era su plan. Pero alguien lleno del Espíritu Santo, un profeta de Dios llamado Samuel, habló la palabra. Y miren lo que le dijo: ¿no te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad? Y esa palabra profética que vino a través del profeta desató el destino, porque todo lo que habla Dios tiene poder creativo para hacer que lo que dijo se haga realidad. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, porque Dios nos puede hablar a través de la palabra, Dios nos puede hablar a través de un sentir, Dios nos puede hablar a través de los sueños, de las visiones, Dios nos puede hablar a través de un profeta. Pero ojo, que el profeta no es solamente el pastor. El profeta puede ser tu esposa. ¿Cuántas veces menospreciamos la palabra en la familia? ¿Por qué la menospreciamos? Porque es una palabra de alguien que conocemos. Ah, Dios, ¿qué va a usar a mi mujer si mi mujer ella sabe cómo soy yo? ¿Le ha pasado? Pero la que tienes al lado, o el que tienes al lado, o tu hijo que está ahí frente a ti, ese puede ser el profeta de Dios. O alguien en tu trabajo, o alguien en la calle, o una piedra. Mira el de al lado, dígale que no te hable un burro como a Balaam. Porque algunos van a necesitar de un burro para entender la palabra profética. Porque Dios se las habla por aquí, se las habla por allá, pero están tan ciegos y tan sordos que necesitan que un burro les llame la atención. Entonces, mi responsabilidad número 1 es buscar la palabra, encontrar la palabra profética que va a determinar mi destino para esta temporada. La palabra que va a desatar el poder de Dios para que eso que Él habló se haga en mi vida. Ahora, lo segundo que yo debo hacer con la palabra profética es evaluarla. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención. Diga conmigo, ¿debo prestar qué? Atención. Cuando uno quiere la palabra profética, ¿cómo tiene que estar uno? Atento. Atento, porque Dios me puede hablar por cualquier medio o de cualquier forma. Entonces yo debo estar atento, pero no solamente para recibirla, sino para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Este mismo versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: para evaluarla. Cada vez que recibimos una palabra profética, sea por la palabra rema, porque pudo ser mi emoción, porque pudo ser la emoción del profeta, porque pudo ser el sancocho de gallina que me comí anoche, pudo ser algo que lo indigestó y lo puso a soñar lo que usted quería soñar. Entonces yo debo ¿qué? Evaluarlo. Recibo la palabra. Una vez reciba la palabra profética, yo debo llevarla a la revisión. Ahora, ¿cómo la revisamos? Hay 2 formas de revisar la palabra profética. 1, mirarla bajo el abrigo de la palabra perfecta. Ahora usted se preguntará, ¿por qué hay que evaluar la palabra? ¿Por qué tengo que llevar la palabra profética por la cual he orado a la luz de la palabra de Dios? Porque la palabra profética Dios la trae a nuestra vida a través de los seres humanos.
Dios trae la palabra profética a la mayoría de nosotros a través de gente. ¿Y la gente cómo es? Imperfecta. Mira el de al lado y dígale, tú eres imperfecto, lo lamento. Lamento informarte, pero tú eres tan imperfecto como yo. Entonces, si la palabra viene a través de un imperfecto, tenemos que revisar esa palabra imperfecta bajo la luz de la palabra perfecta de Dios. Si la palabra profética contradice la palabra perfecta, si va en contra de lo que Dios ha dicho, esa palabra definitivamente no viene de Dios y yo debería desecharla. Yo debería de alejarla de mi vida. Pero hay casos en donde la palabra profética no va en contra de la palabra de Dios. En mi caso, yo estuve el sentir, deja tu trabajo y vuélvete pastor. ¿Eso contradice la Biblia? No. El Señor me hizo sentir que ya era mi tiempo, que Él ya me había regalado suficiente tiempo de trabajar en mi labor secular y que era el tiempo de tomar las riendas de su casa. Eso fue un sentir. Yo recibo la palabra, la evalúo y voy a revisar la palabra de Dios y la palabra de Dios no dice nada en contra de eso. En ninguna parte dice que no deje mi trabajo para servirle a Él. Entonces viene la segunda llave o el segundo filtro que debemos usar para evaluar una palabra y es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué ha estado hablando el Espíritu Santo de Dios en tu temporada? ¿Qué te ha estado hablando el Espíritu de Dios de manera particular en tu oración secreta? ¿Qué te ha estado hablando el Espíritu de Dios ahí en la intimidad de tu corazón? Y yo comparo la palabra o el sentir o el sueño o la voz profética con lo que el Espíritu de Dios ha estado hablando a mi espíritu. Pablo dice en Romanos 8:16, pues su espíritu se une a mi espíritu para confirmar que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos confirma a nuestro espíritu lo que Dios está hablando. Pablo dijo que el espíritu del hombre es el que conoce los pensamientos del hombre. Y de la misma manera el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Entonces, ¿quién te va a poder revelar los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? Por eso es un gran filtro. Comparar lo que yo estoy recibiendo con lo que el Espíritu Santo me ha estado diciendo a mí en mi lugar secreto. Si lo que me están diciendo o lo que yo estoy recibiendo como palabra profética coincide con lo que el Espíritu Santo me está diciendo, le pongo un chulito a la palabra profética y la sigo hacia adelante, sigo hacia el siguiente punto. Si lo que me están diciendo o lo que ha venido como una revelación a través del sueño o a través de la visión o a través de la palabra rema no encaja con lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando, ojo, no lo vaya a desechar, porque qué tal que sea la voz de Dios que quiere reencauzar su vida. Lo que usted debe hacer es ponerle pausa. Yo he aprendido que cuando hay duda en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es un alto en el camino para preguntarle a Dios, para pedirle confirmación a Dios. Dios no se pone bravo si yo le digo confírmame. Si Dios fuera un Dios que se molesta con la confirmación, le hubiera dicho a Gedeón, no pida más. Porque un día Gedeón le dijo, Señor, si eres tú verdaderamente, que la bellota se llene. Pero si al día siguiente Dios le dijo, bueno, ok, la bellota ya se llenó y el resto del suelo estuvo seco. Pero Gedeón le dijo, yo tengo todavía dudas, Señor. ¿Será que yo te puedo pedir algo que me confirme si verdaderamente eres tú? Si esta palabra que tú dijiste para mí, esa palabra profética diciendo que yo iba a liberar al pueblo de Israel de los madianitas, si esa palabra es una realidad, yo te pido ahora que el proceso sea inverso. Que a pesar de la neblina como hay ahora acá, que se moje todo menos la bellota. Y Dios le confirmó. Entonces, cuando usted reciba una palabra profética que no esté alineada de pronto con lo que usted está sintiendo, con lo que le haya hablado el Espíritu Santo, ojo, no la deseche. Mira al de lado, no la deseches. Ponla en espera y ponte a orar para que Dios la confirme. Y Dios confirma porque Dios sí responde. Responsabilidad número 1, buscarla. Responsabilidad número 2 con la palabra profética, evaluarla. Responsabilidad número 3, creerla. Tú la recibiste, filtraste, es de Dios, la acepto y ahora la creo. ¿Por qué? Porque la fe, diga conmigo, la fe es la que activa el poder de Dios para que lo que Él habla se haga. Es la fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible
agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, tienes que ser una persona de fe, tienes que creerle. La fe llama las cosas que no son de manera anticipada. La fe cree sin haber visto. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que uno no ve. Porque si ya lo estás viendo es razón. La racionalidad responde a los hechos. La fe es irracional. Entonces, yo necesito creer para que esa palabra cobre vida. ¿Sabe por qué muchas palabras proféticas perecen? Dios habla constantemente palabra profética. Y Dios le está hablando a la gente palabra profética. Y Dios está tratando de desatar destinos en la vida de la gente, porque es a través de la palabra que Él crea algo. Pero el problema es que mucha gente no la cree. Mucha gente no la acepta. Mucha gente la menosprecia. Mucha gente la tira en el cuarto del olvido. Mucha gente la olvida. Mucha gente la desprecia. Y el poder de Dios se pierde. Dios habla en fracciones de segundos. Y nosotros debemos entender eso, que Dios te va a hablar en fracciones de segundos. Porque Él está buscando gente que esté dispuesta a creerla. La palabra profética prueba mi fe. Ojo, que cada vez que Dios te hable, lo que va a hacer es mirar si tienes fe. Los que tienen fe se pueden acercar. Los que no tienen fe se alejan de Dios. Se alejan y pierden la oportunidad de que esa palabra profética fluya en sus vidas. Ahora, ¿por qué la despreciamos? ¿Por qué la menospreciamos? ¿Por qué la olvidamos? ¿Por qué la desechamos? ¿Por qué la dejamos tirada a un lado? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Si la palabra profética es tan poderosa, si la palabra profética desata ese poder de Dios, creativo de Dios, ¿por qué nosotros la tratamos de esa manera? Varias razones. Estos son los enemigos de la palabra profética. Malas experiencias vividas con la palabra profética. Pero es que yo veía ese programa de televisión y yo sentí que esto. Una mala experiencia. Pero es que en el pasado a mí me hablaron palabra profética, hubo un profeta que habló y no se cumplió. Dígale al de al lado, mala experiencia vivida. Las malas experiencias. Y quiero explicarle la palabra profética de la siguiente manera para que usted vea cómo el profeta puede ensuciar o puede dañar una palabra profética. Piense en una manguera y piense que la manguera está conectada a una llave de agua. Se abre la llave de agua. ¿Cómo va el agua dentro de la manguera? Limpia. Cuando el agua sale de la manguera, sale limpia. Ahora usted va a asumir que estamos lavando una pared, una ventana y esa ventana tiene un anjeo. ¿Ok? Entonces usted pone la manguera. ¿Cómo sale el agua en la punta de la manguera? Limpia. Pero usted la proyecta sobre el anjeo en la ventana. Si el anjeo está sucio, ¿qué va a pasar con el agua que sale a través de los huecos del anjeo? ¿Sale limpia o sale sucia? Sucia. Y si el anjeo está limpio, ¿cómo sale el agua del otro lado? El anjeo es el profeta. La palabra de Dios siempre sale limpia. La palabra de Dios siempre sale pura. La palabra de Dios siempre sale transparente. La humanidad, el humanismo del profeta, el carácter humano del profeta, la parte humana del profeta se encarga de dañarla o de mantenerla limpia. Pero ojo, atención a lo que yo le voy a decir. Dios puede usar a un profeta sucio. Dios puede usar el anjeo sucio para hablarnos a nosotros. Y la Biblia lo muestra. Había un profeta llamado Balaam. Ese profeta trabajaba por plata. Cuando había plata de por medio, el hombre trabajaba y profetizaba. Y lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando llegó a maldecirlo, Dios lo usó para hablar proféticamente sobre un pueblo, sobre su nación, sobre su heredad. Eso que me lleva a entender que yo no debo despreciar la palabra profética, aún si viene de un mal profeta. Yo debo revisar el carácter del profeta y debo estar atento al carácter del profeta. Pero aún Dios puede usar a un mal profeta para desatar un destino en mi vida. La palabra que Balaam habló en Israel desató el destino de Israel, lo bendijo, y las bendiciones de Dios no se pueden recoger. Entonces Dios puede usar un mal profeta para desatar tu destino, pero mi responsabilidad es que recibirla, evaluarla. Si pasa el filtro de la evaluación de Dios,
yo puedo pensar en qué, en acoger la palabra. Y ahí en ese instante la palabra no se va a perder. Esa es la primera razón por la cual muchas personas menosprecian la palabra. Pero es que ese programa de televisión, pero es que ese es el pastor que solo se la pasa profetizando. Ojo, que un día Dios lo puede usar para profetizarte a ti. Y tú por andar despreciando la palabra o despreciando la profecía, te la perdiste. Así que mira al de al lado y dígale que no te pase a ti. La segunda razón por la cual las palabras proféticas se pierden es porque la gente vive más pendiente de las circunstancias que de la palabra. Piense en el caso de José. ¿Será que la vida de José fue fácil? A los 17 años Dios le da una palabra profética y le dice: tú vas a ser grande y te voy a llevar a ser importante y tu familia, tú liderarás a tu familia. Y piense a José en la cárcel. Ahora yo me hago una pregunta: ¿qué puede hablar uno en una cárcel si todos los días son iguales? He podido hablar con gente que ha estado años en la cárcel y me dice: mire, todos los días uno repasa las historias. Y yo solamente me imagino a José diciéndole a los otros: imagínense que cuando yo tenía 17 años, Dios me dio un sueño. Y luego no solamente uno, sino me lo reconfirmó a través de un segundo sueño. Y entonces en ese sueño Dios me mostraba que yo iba a ser el líder de mi familia y etcétera, etcétera. ¿Usted se imagina lo que le hablaban en la cárcel a José? Hey, José, tú te volviste... Dice que el importante de la familia, lo vendieron como esclavo. Agradezca que no lo mataron. Pero sus circunstancias no eran favorables para que la palabra profética siguiera viviendo. Ojo, tus circunstancias no pueden determinar que la palabra profética sea desechada. Tú tienes que aferrarte a la palabra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Algo va a ser, porque la palabra de Dios tiene poder. Lo tercero que puede dañar o llevarnos a menospreciar la palabra profética es el paso del tiempo y ver que la palabra no se cumple. Cuando pasa el tiempo nos sentimos agobiados y pensamos que lo que Dios habló fue una falsedad. ¿Le ha pasado? Entonces que el tiempo no te lo quite. Salmo 105, 17 al 19. Algo impresionante de José. Dice: ya había enviado delante de ellos a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron con grilletes sus pies. O sea que en la cárcel tuvo ¿qué? Grilletes. Y a su cuello pusieron cadena de hierro hasta que se cumplió su palabra. Diga conmigo, esa palabra se va a cumplir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener que esperar? Hasta que se cumpla su palabra, porque Dios cuando habla también determina un tiempo para la palabra. Cuando yo me casé, recién casado, Dios me dijo, a los pocos meses de estar casado me dijo: y yo te voy a dar un hijo. Y yo siempre sabía que mi primer hijo iba a ser un hijo varón. Ahora cuando usted la recibe recién casado, usted dice: ya casi, ya casi. Ya casi, es que año 1, nada. Yo dije, bueno, en el año 2, este es el año 2, nada. Yo dije, bueno, entonces debe ser el 3, nada. Año 4, nada. Año 5, nada. Yo dije, debe ser el 7, porque el 7 es el número de Dios. Año 7, nada. Año 10, nada. Pero a su tiempo, Dios lo cumplió. A su tiempo. Mírale al lado y dile: no te desesperes. A su tiempo. Y finalmente el último enemigo de la palabra profética es el negativismo de la gente. La gente es experta y el diablo usa a la gente para que tú pierdas el poder de Dios a través de su palabra. La gente es usada por el diablo y el diablo es especialista en robarnos la fe a través del negativismo de la gente. ¿Sabe qué enfermedad trae el negativismo de la gente? ¿Sabe cuál es la enfermedad que trae el negativismo de la gente? Una enfermedad que se llama el quetalismo. ¿Usted lo ha oído? ¿Usted sabe qué es el quetalismo? Porque la gente te habla algo y te dice: no, yo no creo que eso pase. Ay, no, pero si a todo el mundo eso le va mal, eso poner ese negocio, si ese negocio a todo el mundo le... Hijos, ¿y usted se va a casar? ¿Y 55 años y no se ha casado? No, ya la cogió el tren de rato, le pitó. Viene el quetalismo. Entonces tú oyes a un negativo y tú empiezas a pensar: ¿y qué tal si eso es verdad?
¿Y qué tal si eso es verdad? ¿Y qué tal si yo no tengo hijos? Y usted empieza a maquinar si no tiene hijos. ¿Y qué tal si yo no me caso? Y usted empieza a pensar que no se va a casar. ¿Y qué tal si yo no logro estudiar? Y empieza a imaginárselo. ¿Sí se ha maquinado esas cosas después de que alguien le ha dicho, no, usted no lo va a hacer? ¿Sí lo ha imaginado o no? ¿O yo soy el único que el diablo ha usado y me ha zarandeado? Yo viví la enfermedad del quetalismo. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar a estos enemigos para impedir que ellos nos roben la fe. Yo debo creer, eso es lo tercero. Lo cuarto, yo debo obedecer la palabra. Te dije que lo número uno es ¿qué? Buscarla. Te dije que lo número dos es ¿qué? Evaluarla. Lo número tres es creerla. Enfrenta a esos enemigos. Número cuatro es obedecerla. De nada sirve que tú la creas. Santiago dijo, la fe sin obras es una fe muerta. O sea, yo puedo creer, pero si no actúo, si no hago algo, esa palabra se va a perder. Cuando Dios estaba ahí detrás del pueblo de Israel y venían los egipcios y aquí estaba Moisés liderando el pueblo y delante de ellos estaba el mar, Dios no le dijo a Moisés, a ver, permiso Moisés, quite que yo voy a hacer. A ver, hermano, Dios le dijo a Moisés, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Deja ya de pedir, no es tiempo para pedir. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Sí, porque él era lento para hablar. Usted se imagina el pueblo, dígalo rápido Moisés, dígalo rápido. Una y los egipcios atrás. Y el Señor, ¿qué es lo que tienes ahí? Una rápido. Pero del susto el tipo dijo, vara. Y Dios le dijo, usa lo que tienes en la mano. Dios no le dijo, voy a abrir el mar y entonces por favor, no, le dijo, usa lo que tienes en la mano. Significa que cuando hemos pedido, hemos recibido, la hemos evaluado y la hemos creído, hay cosas que tenemos que hacer. Y el Señor me dio esta palabra y me dijo, estos 4 elementos tú los necesitas para obedecer. Ageo capítulo 2, versículo 4 al 8. Lo que tú necesitas va a estar resaltado. Voy a leerlo y luego te lo voy a repasar. Dice, ahora pues, esfuérzate. Mira el de lado, dile, esfuérzate. Lo primero que yo necesito es ser esforzado. ¿Qué es ser una persona esforzada? Que no se cansa, que no se da por vencido, que persevera. La Biblia dice en Hebreos 10:36 que los que perseveran son los que alcanzan. ¿Cuántos quieren alcanzar? Entonces tienes que perseverar en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios te ha dicho, en esa palabra profética. Tú no te puedes cansar. Los demás se pueden cansar, los demás pueden dejar de creer, pero tú no. Tú tienes que seguir, tú tienes que avanzar contra el viento, contra la marea, porque el reino de los cielos es de la gente violenta. Que se cansen los demás. Dile al de lado, cánsate tú, yo no. Lógico, y hay que entender que la fuerza para pelear, la palabra profética nos la da Dios. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esfuérzate. Entonces tú necesitas la fuerza de Dios. Entonces Dios dice, esfuérzate Zorobabel, dice el Señor, esfuérzate también tú, dile al de lado, esfuérzate tú, oh hijo de Jodasac, sumo sacerdote. Pero también dice, esfuércense todo el pueblo. Todos. La fuerza de uno no es suficiente. Debemos unirnos ¿qué? Todos, dice el Señor. Entonces lo primero es, para obedecer necesitas ser esforzado. Lo segundo que tienes que hacer, y el Señor dice, actúa. Para obedecer necesitas actuar, moverte. Ay, pero es que yo quiero la casa, pero es que Dios me habló que era el tiempo de la casa, era el tiempo del carro. Pero el Señor te dice, muévete. Ay, pero es que yo no, ay no. Una vez le dije a un tipo, muévase, vaya al banco, toque la puerta. Ay, no, eso es mucho trámite. Ay, no, qué cantidad de papeles. Y entonces que el balance y entonces. Le dije, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que yo lo haga por usted? Dios le quiere dar algo a la gente, pero la gente no quiere hacer ¿qué? Nada. ¿Será que el perezoso cosecha algo? Dice la Biblia que el perezoso se echa a dormir y después ¿qué? Cuando se levantó lleno de maleza, todo perdido, todo derribado, todo dañado. Mira al lado, dígale, no seas perezoso, actúa. Actúa. Toque la puerta y se le abrirá. Busque y hallará.
Pero yo tengo que hacer algo, actuar, algo tengo que hacer. Mira al de lado, dígale, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, algo. Mueva al de al lado, dígale, muévete de esa silla, haz algo. Actuar. Luego versículo 5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes, no temas. Lo tercero para obedecer es, necesitas vencer el temor. Ahora, algo que he aprendido, mi peor enemigo se llama el miedo. El mío personal es el miedo. Y en todo este tiempo he aprendido que el miedo no se va, el miedo se enfrenta. ¿Cómo? Actuando. ¿Cómo? Caminando, por fe. El miedo va a estar ahí y el miedo te va a decir, ¡buh! Pues usted le va a decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Préstele atención a lo que viene. Si usted se esfuerza, si usted actúa, si usted no teme, sino que camina por fe y no por vista, entonces el Señor dice lo siguiente, porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Préstale atención. Mía, dice el Señor, es la plata y mío es el oro. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Que si tú pides la palabra profética y Él te la da, si tú la filtras, la evalúas, si la aceptas en tu corazón, la crees y empiezas a obedecer, Él con su palabra va a desatar todo lo que tú necesitas, todos los recursos. Hay ilimitados recursos para nuestras palabras. Entonces, ¿por qué se asusta? Si el Señor dijo, mío es el oro y mío es la plata. Usted viera lo que Dios me habló y me dijo, hágale, hermano, ya es hora, muévase. Yo le dije, Señor, pero eso vale mucha plata. Mío es el oro, mía es la plata. Mira al de al lado, dile, mío es el oro. Dile, de Él es el oro y de Él es la plata. Y como yo soy su hijo, mío es el oro y mía es la plata. Pero yo debo ¿qué? Creerlo. Yo debo obedecer. Ahora una persona se me acercó y me dijo, bueno, magnífico. Eso es para el que quiere una palabra. Pero si yo ya tengo una palabra, ¿qué debo hacer? Si Dios ya me habló, si ya yo la evalué, si yo ya la he creído, si yo ya he obedecido, ¿qué debo hacer? Y no se ha cumplido. ¿Qué debo hacer? 2 consejos para ti. Si Dios ya te ha hablado y aún la palabra profética no se ha cumplido, 2 cosas. Lo primero, aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Cuando uno camina en el cumplimiento de una palabra, uno va a tener muchas oportunidades de olvidar la palabra o de soltar la palabra o de dejar de creer la palabra de Dios. Hay muchas oportunidades por las circunstancias, por el tiempo, por la gente. Hay muchas oportunidades, pero tu obligación es ¿qué? Aferrarte a ella. Desempolva hoy, te dice el Señor, esas palabras. Créelas nuevamente para que cobren vida. La fe es la que activa tu palabra. No dejes que el sueño se pierda, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Y hay gente que ya dejó de creer la palabra. Y hay una persona aquí en esta mañana, un hombre, que Dios le dice que no olvide la palabra. Y él ya sabe cuál fue su llamado. Deja de correr y de huir. Acepta la palabra. Así te dice el Señor. Y lo segundo que vas a hacer, si has recibido la palabra y no se ha cumplido, mientras tú esperas, sirve a Dios en lo que sea. No te vuelvas selectivo a la hora de servir a Dios. Simplemente sirve. Mira al de al lado, le voy a servir. Mientras llega la palabra, voy a servir. Amén. Entonces quiero orar por aquellos que quieren una palabra o por aquellos que están esperando el cumplimiento de la palabra. Si usted es uno de ellos, le voy a animar a que se ponga de pie. Gracias, Señor, porque hoy tienes una palabra para nosotros. Gracias, Señor, porque para esta temporada de nuestra vida ya tú hablaste la palabra. Simplemente si usted quiere la palabra o quiere una dirección de parte de Dios, yo le voy a animar a que por fe levante la mano y dígale: Señor, yo quiero la palabra. Yo quiero una palabra para mi vida en este tiempo, Señor.
Yo sé que la oración del justo es poderosa. Por eso clamo en el nombre de Jesús por una palabra que determine, que direccione mi destino en este nuevo año. Yo te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Y de la misma manera clamo para que cada persona en este lugar y que ha levantado su mano pueda recibir de parte de ti una palabra que determine su futuro en el nuevo año. Gracias, Señor, porque la palabra que tú hablas, la palabra que sale de tu boca, es una palabra que tiene poder. Hoy nosotros decidimos buscar la palabra, Señor, y hoy cuando la recibamos te prometemos que la vamos a evaluar y te prometemos que la vamos a comparar bajo la luz de tu palabra, pero también bajo el filtro del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdanos que cuando llegue esa palabra nosotros podamos alinearla con lo que tú nos has dicho. Y esa palabra que viene de ti, nosotros hoy levantamos la mano y prometemos creerla, porque hoy entendemos que la fe activa el poder de esa palabra. Yo decido creerte, Señor. No importa si el profeta que usas es un profeta, Señor, que no tiene lo mejor de su carácter, o tal vez si usas hasta la piedra o al burro, Señor, usa al profeta que tú quieras, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos en contra de todo lo que se roba la visión, las circunstancias. Hoy vamos en contra del tiempo que parece pasar inclemente, pero hoy nosotros decidimos aferrarnos a la palabra, decidimos aferrarnos a las promesas y decidimos hoy en el nombre de Jesús obedecerla. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que nos des fuerza, que el débil pueda decir ahora: fuerte soy, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Donde soy débil hoy me hago fuerte por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Los jóvenes corren y se cansan, caminan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Si estás cansado de esperar, dile: estoy cansado de esperar el cumplimiento de la promesa. Me he sentido con grilletes en los pies, me he sentido con cadenas de hierro en el cuello, pero hoy en el nombre de Jesús, todo cansancio, debilitamiento, tristeza, frustración, desánimo, desaliento, lo entrego en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy mis fuerzas son renovadas, mis fuerzas son activadas por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Y recibo fuerzas donde no las tengo. Y digo ahora: fuerte soy. Diga el débil, dice la palabra: fuerte soy. Esa es una palabra rema. Y empieza a declararlo y dile: yo soy fuerte ahora. Yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Por eso voy a salir de este lugar a actuar en el nombre de Jesús. Porque no es con espada, no es con jinetes, caballos ni ejércitos, es en el nombre de Jesús. Y nosotros hoy echamos fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza fuera, todo espíritu que me paraliza lo echo fuera. Y hoy escucho tu voz diciéndome: si crees en mí, el que cree verá mi gloria. Yo escucho tu voz diciendo en esta mañana: al que cree, todo le es posible. Aférrate a la palabra. Dile: Señor, me aferro a la palabra. En el nombre de Jesús, yo espero pacientemente el cumplimiento de la palabra, porque yo sé que las cosas van a pasar en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Y clamo, amado, por ti, amada, clamo por ti hoy, para que Dios te dé la fuerza para esperar pacientemente. La Biblia dice: pacientemente esperé en el Señor, confié en Él y Él hizo, y así hará. Y testificarás a las naciones de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. Yo lo declaro hoy en el nombre poderoso de